Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. No sé si se han dado cuenta ustedes, pero a mí me gusta mucho contar historias. Siempre cuento historias en mis sermones, en los estudios bíblicos, para ilustrar un punto, para enseñar una lección. A veces nada más para hacer reír a la gente. Pero a mí me encanta contar historias. Y algunas de las historias que yo cuento son historias autobiográficas. O sea, que son historias de cosas que me pasaron a mí en mi vida. Otras historias son historias históricas, que son cosas que pasaron a otras personas. Y hasta algunas de las historias son historias ficcionales, que realmente no pasaron, son cuentos, son nada más anécdotas que cuento. Pero una cosa que a menudo dice mi papá es que él siempre dice que mis historias autobiográficas, de cuando cuento las anécdotas de mi vida, él dice que muchas veces pasan al mundo de ficción. O sea que a veces exagero un poco en mis historias. ¿Okay? Según él, no recuerdo bien lo que pasó en nuestra familia o en nuestra vida. Y yo a veces me pongo a pensar, pues, a lo mejor eres tú, papá, que no te acuerdas bien. Pero pase lo que pase, a mí me encanta, me fascina contar historias. Y más o menos sé hacerlo bien. Pero Jesús era un experto en contar historias. De hecho, así era como él enseñaba a la gente, mayormente. Enseñaba a través de parábolas, a través de historias. Y una de las cosas que demuestra la brillantez de Jesús en contar historias es que sus historias siguen siendo contadas hasta hoy en día. Siguen siendo relevantes para nosotros hoy en día. O sea, piénsenlo. Jesús contó estas historias en la Biblia hace 2000 años a gente que vivía en la antigua Medio Oriente. O sea, nuestra cultura, nuestra experiencia, nuestra tecnología, o sea, la forma en que nosotros pensamos y vivimos es completamente distinto al de ellos. Es como nosotros viviéramos en otro planeta. Mas sin embargo, estas historias que Jesús contó a esa gente de otra cultura en otro tiempo, siguen siendo muy relevantes para nosotros hoy en día. Un ejemplo, las dos historias, las dos parábolas que Jesús contó en el Evangelio de hoy. Porque contó sobre un pastor de ovejas que pierde una oveja y va en busca de esa oveja desesperadamente hasta que lo encuentre. Y luego la otra era de una mujer que perdió una moneda valiosa y la buscó desesperadamente hasta que la encontró. Pues todos nosotros hemos hecho eso, ¿no? Todos nosotros hemos experimentado esa frustración, ese estrés, ese anhelo por encontrar algo perdido. Hasta que muchos de ustedes han volteado sus casas nada más para encontrar sus llaves, o sus lentes, o la tarea de sus hijos, o su uniforme de fútbol. Muchos de nosotros hemos perdido cosas valiosas, un anillo, un collar, algo de dinero, o una foto, documento importante. ¿Y qué hacemos? Revisamos, buscamos en todos los cajones de la casa, hasta que a veces revisamos los botes de basura, ¿verdad? Barremos debajo de la cama, sacamos los cojines del sofá para encontrar lo que se había perdido. O sea, creo que todos nosotros, levanta la mano si has hecho eso alguna vez en tu vida. Pues sí, de buscar y buscar y buscar y no encontrar. Sí, es mi punto. O sea, aunque Jesús escribió esas palabras hace 2000 años, todos hemos vivido eso. De hecho, también hemos experimentado esa emoción de encontrar lo que se había perdido. Todos conocemos personalmente ese gozo, ese alivio de encontrar nuestras llaves, o ese dinero que se nos había perdido, o cualquier cosa. Ay, gracias a Dios que lo encontramos. O sea, estas dos historias que contó Jesús hace 2000 años
son fáciles para nosotros entender porque son cosas que aún siguen siendo relevantes para nosotros hoy en día. Pero lo importante cuando escuchamos esas historias de Jesús en la Biblia es preguntarnos cuáles lecciones, qué nos quiere enseñar Jesús al contarnos esas historias. Y para entender, primero tenemos que leer lo que dice al principio del texto de hoy. Dijo Lucas en el Evangelio de hoy, dijo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Para entender el texto de hoy, el Evangelio de hoy, es importante entender un poco de la cultura y los tiempos de Jesús. Porque Jesús vivió durante el tiempo del Imperio Romano. Y en el Imperio Romano, que ellos controlaban una gran parte del mundo, en cada país ellos escogieron recaudadores, cobradores de impuestos, de entre la gente de ese mismo país. Entonces en el Israel antiguo eran sus compañeros judíos que eran los recaudadores de impuestos. Pero eran como traidores a su pueblo porque ya estaban trabajando por los odiados romanos. Y aún peor es que los romanos tenían un sistema de cobrar impuestos, que cada cobrador tenía que cobrar cierta cantidad o porcentaje a cada persona. Y ellos tenían que pagar eso a los romanos. Pero a los romanos no les importaba si el cobrador de impuestos quería cobrar de más para sí mismo. Y lo peor es que ellos tenían unos soldados romanos detrás de ellos, obligando a la gente a pagar. Por lo cual los recaudadores de impuestos se hicieron muy ricos. Ellos eran los políticos corruptos de su tiempo. Ellos eran traidores a los demás judíos. Ellos robaban a la gente. Y Jesús a menudo convivía con esos recaudadores de impuestos, hasta que comió en sus casas. De hecho, no sé si saben, pero uno de esos cobradores de impuestos, que se llamaba Mateo, llegó a ser uno de los 12 apóstoles de Jesús. Y Jesús no solo se juntó con esos recaudadores de impuestos, sino también con prostitutas, y con alcohólicos, con borrachos. Se juntó con la chuspa, como decía doña Florinda. Y los fariseos y los líderes religiosos de la gente, pues que ellos se creen mejores que los demás, pues ellos estaban sorprendidos hasta que les dio asco. ¿Cómo? ¿Cómo se reúne con ellos? Este gran rabino, ese gran maestro, ese gran profeta que supuestamente es muy santo, ¿cómo anda juntándose con la chusma? Y eso es cuando Jesús contó esas dos parábolas, esas dos historias sobre personas así como nosotros que perdieron algo, pero cuando lo encontraron, se celebraban con gozo y con alivio. ¿Qué quieren decir esas historias? Bueno, para entender las parábolas de Jesús siempre ayuda tratar de identificar a quién representan los protagonistas de cada historia. En este caso, pues era un pastor que perdió a sus ovejas y que los buscó, y una señora que había perdido su moneda y lo buscó. ¿A quién representan ellos? Representan a Dios, quien busca a los perdidos. Y esa moneda perdida, esa oveja perdida, ¿a quién representan? Pues en el contexto inmediato, pues son esos recaudadores de impuestos y pecadores. O sea, así como el pastor de ovejas y la mujer de la historia de Jesús, Dios busca desesperadamente a los pecadores para salvarlos. O sea, no los debía haber sorprendido a los fariseos que Jesús se estaba juntando con pecadores sucios. O sea, Jesús después dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los perdidos. Es por eso que Jesús vino, para salvar a los pecadores. O usando otra comparación, Jesús una vez dijo que no son los sanos que necesitan un doctor, sino los enfermos, ¿verdad? O sea,
claro que Jesús pasó tiempo con pecadores, por eso que vino, para salvar a ellos. Es que hoy, en todo el servicio, hemos estado hablando mucho sobre la gracia de Dios. Como dije, la gracia es el amor inmerecido de Dios. En su sublime gracia, Dios ama a los que no merecen ser amados. En su sublime gracia, Dios busca a los perdidos para salvarlos. Y cuando los encuentra, cuando los salva, cuando un perdido se arrepiente de sus pecados y encuentra en Jesús perdón, el Dios que creó el universo se celebra. Se regocija hasta que sus legiones de ángeles hacen una gran fiesta para celebrar. ¿Por qué? Porque cada alma es precioso a Dios. Cada alma es valioso para Él. Y los fariseos batallaban para entender eso en parte porque ellos no podían ver, o mejor dicho, se negaron a ver que esa moneda perdida y esa oveja perdida de las historias de Jesús eran ellos también. Los fariseos no podían ver, no querían ver que ellos también estaban perdidos, que eran pecadores. O sea, claro, que ellos no eran políticos corruptos o prostitutas sucias, pero eran unos hipócritas que no tenían misericordia ni compasión por otros. O sea, ellos no tenían pecados públicos como esos recaudadores de impuestos, pero detrás de puertas cerradas en las casas de ellos, en los closets de ellos, tenían sus esqueletos, ¿sí me explico? Porque todos nacemos en este mundo con pecado, todos somos pecadores, todos necesitamos perdón, todos necesitamos un Salvador, todos necesitamos a Jesús, todos nosotros. Pero igual como los fariseos, a veces vemos a la gente allá del mundo, esos pecadores sucios. Ustedes saben, los narcos y las prostitutas, la gente mala, los pandilleros, los políticos corruptos, esos hombres que matan, como si escucharon las noticias esta semana, ¿verdad? De este político que fue asesinado aquí en Estados Unidos. Y vemos a los dictadores, a Putin de Rusia o el de Venezuela o lo que sea, y estamos como que, o aún a tu ex, o tu vecina que te traicionó, las personas que hablan mal de ti, y pensamos, pues ellos son los malos, ¿verdad? Ellos son la chusma. Ellos son los que, no, como nosotros, que somos gente buena, ¿verdad? Somos buenos cristianos, vamos a la iglesia. Y lo que fallamos en ver es que nosotros no somos mejores que nadie. Nosotros también somos pecadores. O sea, imagínense, imagínense si la gente que está aquí con ustedes hoy en la misa supieran todo lo que pasa en la familia de ustedes, en las casas de ustedes tras puertas cerradas. Imagínense si estas personas conocieran todos esos esqueletos que tienes en tu closet, en tu recámara, en tu computadora, en tu pasado. No, hombre, nosotros no somos mejores que nadie, pero gracias a Dios, en sublime gracia, Jesús vino a buscar y salvar a pecadores perdidos como nosotros. En su sublime gracia Jesús vino y sufrió el castigo que merecemos nosotros, el dolor y horror del infierno en nuestro lugar en la cruz. Y luego en su sublime gracia Él nos buscó, Él mandó a personas en nuestra vida, que pueden ser sus papás o sus abuelos, un pastor, una vecina, una amiga, para decirte de Jesús y lo que hizo para salvarlos, para que creen en Él. Todos ustedes creen en Dios,
Pues alguien les dijo. Dios los buscó. Y el día en que llegaron a creer, el día del bautismo de muchos de ustedes, los ángeles del cielo hicieron una fiesta. Simplemente porque tú fuiste salvada. Todo gracias a la sublime gracia de Dios. Pero la cosa de la gracia es que esa gracia nos cambia. La gracia cambia cómo vemos a las demás personas. Si Dios puede amar a un pecador como yo, entonces yo puedo amar a los demás pecadores. Tú puedes amar y perdonar y orar por tu ex o por tu amiga que te traicionó o por esos políticos corruptos que están causando tantos problemas, o por el presidente de los Estados Unidos, o por esos narcos que han hecho tanto daño a su familia, por toda esa gente mala, por esos asesinos que mataron a personas últimamente en este país. Es que la gracia es algo muy único. Cuando reconocemos, cuando realmente apreciamos la sublime gracia de Dios que halló y perdonó a un pecador como yo, eso me insta, me anima, me motiva a mostrar esa misma gracia, a amar a los demás. Nos insta, nos anima, nos motiva a compartir esas buenas noticias del amor de Dios con todos cuantos podamos. La gracia nos cambia a tal punto que nosotros queremos que esa gente mala, esa gente que nos ha hecho mal, que tu ex amiga, que esta persona que lastimó a tu familiar, vamos a querer que esa persona se arrepienta y que cree en Jesús, que sea hallado por Dios, que esa persona esté con nosotros en el cielo. Porque eso es lo que quiere nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Pues que Dios nos dé la gracia para así quererlo nosotros también. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.